¿Qué tal, Pablo, Felipe? ¿Cómo estás? bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien, bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. Siempre por WhatsApp, Sí, poco de frente. sí, exactamente. No sé cuándo fue el día que nos vimos, la verdad. Este Yo creo que año, al ¿no? principio, Marzo, como, de año, sí, marzo, por ahí. ¿Está bien de como luz la así? mayoría. Un poco oscuro. Sí, está bien así, ¿Sí? sí, sí, se ve bien. Se ve bien, ahí se está sumando gente, mientras, no sé, ponemos filtros. Ajá. Es No, la primera vez ahí que un live en Instagram. No. es la primera vez. Bueno, yo no empecé hace mucho, igual, ¿eh? Esta es la segunda, tercera vez. Por ahí, Así que estamos con quién empezando estuviste? por acá. Vi que habías estado con el de Netflix, ese Netflix que es como independiente, una Ah, cosa así. Modalidad que no lo sí, conozco muy bien. fue la entrevista anterior. Es un pibe que tiene una página de Facebook donde sube determinado tipo de cine o series de televisión que no se encuentran en Netflix, digamos. Ok. Había algo de cine alternativo, digamos, o propuestas por fuera de lo que es mainstream, era la idea de la charla anterior. Pero bueno, ahora que estás vos, contanos un poco, como si fuera una entrevista de trabajo, pero más breve y dinámica, ¿no? Contanos bien a qué te dedicás, empecemos por ahí. Yo me dedico a la realización audiovisual, ¿sí? Yo te cuento un poco por dónde empecé, cómo fue mi recorrido. Pues obviamente ya algunos, Ujú. no sé si alguno me sabrá que, o tengo algún alumno o alumna en el en vivo, se darán cuenta que no soy argentino, que soy colombiano. Yo llegué a la Argentina hace 16 años. Llegué a Tandil, a la UNICEN, a la Universidad Nacional del Centro, a estudiar realización audiovisual. Y una vez terminé realización audiovisual, me vine a vivir acá a Buenos Aires y empecé mi vida como realizador audiovisual. Yo terminé en Colombia abogacía, soy abogado, pero claramente desde más o menos desde mediados de la carrera me di cuenta que mi interés iba más por el lado del audiovisual y de lo creativo. Entonces, de esas cosas que en la vida que en el momento uno no le da el efecto o no las entiende, sino las entiende con el tiempo. Mi papá llegó y me dijo, mira, me parece genial que quieras estudiar realización audiovisual o que te guste el audiovisual, me lo apoyaba. Siempre me había fomentado mucho desde muy pequeño la pasión por lo audiovisual, pero me dijo terminar la carrera de Derecho, que eso te va a servir el día de mañana para tu formación como realizador audiovisual. Yo en ese momento no entendía por qué me lo decía, pero después, obviamente, cuando la terminé y empecé a estudiar realización audiovisual, me di cuenta que tenía un bagaje muy distinto que me sirvió mucho para poder, digamos, sumergirme mucho más hábilmente, digamos, en temas vinculados con audiovisual, ¿no? No porque se tocaran, ¿no? Sino, digamos, en cierta metodología ya universitaria, de saber cómo reconocer, de cómo leer, de cómo aprender, de cómo relacionarme con ciertos docentes. Y eso me iba a servir mucho para mi formación como realizador audiovisual. Entonces, nada, me vine acá, terminé la carrera en Tandil. La verdad es que fue una linda experiencia en Tandil con docentes que eran casi todos de Buenos Aires. Todos eran docentes de la UBA o de la NERC o de la Universidad del Cine, que eran como las principales, que son las principales universidades, digamos, vinculadas con temas del audiovisual y de lo cinematográfico acá en Buenos Aires. Y a través de un docente que me dictó clases en Tandil, me dijo, vinculate a mi cátedra en la UBA, y empecé a trabajar ahí en la UBA. Empecé obviamente de ad honorem. No, nunca me imaginé que me iba a interesar el tema de lo pedagógico, pero me fui el primer año. La verdad que fue una experiencia muy satisfactoria y me entusiasmé demasiado con la idea de seguir mi carrera como docente.
Y empecé a seguir avanzando, obviamente me fui perfeccionando, fui adquiriendo experiencia o experiencias, ¿no? No solamente con temas vinculados con Mm. audiovisual, sino pues todo lo que compete, no solamente el hacer, sino el entender el mundo audiovisual, porque me apasiona, o sea, yo siempre le transmito a mis alumnos que esto es casi como una cuestión medio sacra, ¿no? De devoción, como el religioso que se levanta y se persigna, o se da la bendición. Bueno, a mí me Ujú. sucede lo mismo con una imagen, ¿no? Me gusta levantarme pensando y acostándome pensando en los audiovisuales. Vivo muy agradecido eh, de haber podido encontrar, digamos, algo que me apasiona, ¿no? Y creo que si no me movería un grado de este lugar donde me encuentro. Y nada, fui ya adquiriendo experiencia, empezar a hacer cosas, sabía que la mejor manera, digamos, de adquirir esa experiencia era haciendo, ¿no? Haciendo torpemente, con todas las falencias que tenía, de manera independiente, eh, y ahí fui abriéndome lentamente un camino y haciendo distintas producciones que me han ido como dando garantía para poder llegar a otras, ¿no? Para poder ir sumando otras, ¿no? Y ese es un poco, después Bien. terminé muy felizmente, estoy muy contento también aquí en la UMS, dictando clase. Ujú. Sí, en la universidad estás hace poco, desde el año pasado. Contanos cómo Sí, encarás la materia, cuál es la idea de las materias, ¿no? ¿Cuál es la idea del proyecto final? uh-huh. Más En en un uno, contexto normal y en el actual, digamos. claro, es cierto, son dos circunstancias Sí. totalmente distintas. Eh, en uno, digamos que el objetivo es un poco vincular a los estudiantes con el lenguaje audiovisual, ¿no? Que reconozcan las distintas herramientas con las que pueden contar para el desarrollo de un discurso audiovisual, pero no solamente en el hacer, ¿no? En la realización como tal, sino también en pensar el proyecto, ¿no? El pensar la producción audiovisual, que para mí es fundamental, ¿no? Yo no puedo pensar en realizar si no tengo de antemano pensado cuál va a ser el camino por el que voy a transitar mi idea, ¿no? Y eso implica pensar una serie de variables y de condiciones y instrumentos para poder llevar a buen término la realización de mi pieza. Entonces, un poco lo que se pretende en uno es eso, ¿no? Indagar en el discurso audiovisual, reconocer, entender la noción también del discurso audiovisual como un proceso de comunicación, ¿no? Eh, y poder ellos, que los estudiantes a lo largo, digamos, de la cursada puedan conocer un poco a través de los ejercicios sobre algunas formas audiovisuales que les permiten el día de mañana, por lo menos en el poco tiempo que tenemos, enfrentarse al diseño de una pieza audiovisual en sus vidas profesionales, ¿no? No pretendemos obviamente que salgan unos expertos en el terreno audiovisual, pero sí por lo menos que cuando el día de mañana les aparezca, digamos, una oferta vinculada con lo audiovisual, se sientan en capacidad de decir, bueno, tal vez me falta conocimientos, porque me falta experiencia, pero sé cómo encararlo, ¿no? Sé cómo enfrentarlo, sé por dónde ir. Bien. Y obviamente con el tema de la pandemia, pues obviamente tuvimos que hacer muchos cambios en relación al taller de producción audiovisual uno. Y lo que tratamos de hacer fue como vincular, digamos, yo soy una persona que valora mucho las nuevas tecnologías y todo el tema de la internet, entonces no me daba miedo enfrentarme, digamos, a proponerles que utilizáramos las herramientas digitales y de propuesta, ¿no? De A ver, ejercicio. creo que se cortó, Entonces, ¿eh? hola. Hola, ahí volvió, ahí volvió. Estábamos hasta el uso de las herramientas digitales. ¿Me escuchás? Bueno, Ahí sí, te está. escucho. Entonces, la idea era un poco como decirles a ellos, hagamos algo en este contexto, ¿no? Pensemos esto también como un contexto de que nos permita, digamos, eh, pensar lo audiovisual también desde otro lado, ¿no? Pensar en este contexto, además que es un contexto, yo aquí hago un paréntesis, yo creo que al margen de todo eso que estamos viviendo, que ha sido muy difícil para todos, yo creo que
que hemos hecho un curso acelerado de inmersión en lo digital, ¿no? Que no nos va a abandonar. Yo creo que de ahora en adelante muchas cosas que vinieron para instalarse y tenemos que también nosotros tener la capacidad, debemos, o, sí, tenemos que saber cómo enfrentarnos también a esas nuevas tecnologías y a ese nuevo devenir en las comunicaciones. Entonces lo que les propuse, bueno, trabajemos con los dispositivos que tuviesen a la mano, podían realizar sus piezas con el celular o con una compu o con cualquier dispositivo de captura que tuvieran a mano. Si tenían una cámara, obviamente mejor también. Pero aquí lo que me interesaba era que ellos pudiesen captar un momento en el primer ejercicio, ¿no? Había un trabajo de observación donde ellos tenían que en el contexto de la pandemia tratar de captar un momento que ellos sintieran que es un nuevo paradigma dentro del contexto que estaban viviendo, ¿no? O sea, como un nuevo uso, una nueva costumbre, una nueva forma de actuar, ¿no? No solamente de ellos, sino de pronto de las personas que los rodeaban en sus hogares, ¿no? Entonces nos encontramos con unos lindos trabajos y ya en el trabajo final lo que pretendíamos era un poco que trabajaran con material de archivo que podían ellos encontrar o en sus casas o bajar de internet y trabajar una cuestión más de montaje, ¿no? Donde trabajaran un poco la idea de generar sentido a través del montaje. Entonces, también hubo muy buenos resultados, quedé muy contento con el material. Uno creería, porque esa era una de las grandes dudas que teníamos, yo creo que todos los docentes, de cómo se ve afectado también el compromiso de los estudiantes, ¿no? En este contexto, sí. Y la verdad que fue todo más que bien, diría yo, porque el compromiso fue muy alto de parte de todos los estudiantes. Y ahora en el taller de producción audiovisual 2, que el año pasado lo dicté, y también fue como medio extraño porque llegué en una situación ahí ya casi empezado el cuatrimestre, pero tratamos de llevar adelante la producción de una pieza televisiva en el set de la UNS, que ellos también diseñaran, digamos, todo un formato televisivo los estudiantes, donde pudiesen las distintas personas que trabajaban en el grupo poder definir cada uno de los roles y por lo menos hacer una situación simulada, o no tan simulada, sino que fuese como un vivo en el set de la UNS. Desafortunadamente, pues este año no se va a poder hacer, pero entonces se va a pensar, la propuesta va a ser, pensemos un formato televisivo en el contexto de esta nueva pandemia, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Donde inclusive lo vemos hoy por hoy en la televisión, que casi todos los programas televisivos se arman desde las casas de los invitados, o inclusive los moderadores están desde sus casas, ¿no? Inclusive pensar en una apuesta escenificada desde las casas, ¿no? Yo creo que no tenemos que pensar eso como podemos llegar hasta acá, ¿no? Sino más bien, tenemos esto y partamos de acá para llegar a otro lado, ¿no? A nuevo tipo de producciones, por lo menos que hay una posibilidad de exploración y de experimentación por parte de todos los estudiantes. Bien, sí, tratando de acomodarse a donde estamos ahora, ¿no? Bueno, la otra cosa que íbamos a charlar es sobre tu película Un hombre alado, sobre la obra de Gustavo Cerati. Contanos un poco cómo surgió la idea, cómo empezaste con ese proyecto. Hace 4 años más o menos empezó, 4 años y medio, desde la primera vez en que me senté con la chica que me colaboró en producción y en la investigación, se llama Paulina Césare, que le propuse la idea, le dije, mira, tengo esto entre manos. Y me dijo, me encanta la idea y si quieres contar conmigo, vamos. Le dije, listo, vamos. Le dije, mira que va a ser arduo la tarea porque nos va a llevar mucho tiempo. Yo no tengo una maquinaria, yo tengo una productora independiente digamos, de estatus medio. No soy no tengo una productora que maneje grandes producciones. Entonces me dijo, no, bueno, vamos. Y ahí empezó todo un trabajo de investigación, primero de inmersión en el mundo de Gustavo, de
de conocer su mundo, de internarnos y poder tratar de descifrar, digamos, todos los elementos que componían ese universo de Gustavo Cerati. Y fuimos lentamente empezando a conseguir aliados, ¿no? Empezamos a hacer un par de entrevistas, a reunirnos con algunos posibles entrevistados. Ellos solamente querían saber cuáles eran nuestras intenciones alrededor de la película. Y desde un principio yo me fijé como estrategia, no, sino como línea narrativa o argumental, o tema, o gran tema del documental, como el proceso creativo de Gustavo Cerati, ¿no? Yo había tratado de ver todo lo que encontraba en internet y todo lo que se había hecho en materia, digamos, de audiovisual sobre Gustavo Cerati, sobre Soda Stereo, y veía como un patrón común, la idea como de armar una curva sobre sucesos, ¿no? Bueno, y entonces el hecho histórico fue este, y después este desencadenó este, ¿no? Como una cronología muy armada, con una curva muy, muy definida en el tiempo. Y yo quería algo totalmente distinto. Yo quería indagar en el proceso creativo para mirar a ver también cómo podía seguir expandiendo ese mundo de Gustavo, ¿no? Cómo a partir de esas sonoridades yo podía también crear, ¿no? Inventarme un nuevo escenario a partir de eso. Entonces, para ello llamé a un ilustrador de Buenos Aires que se llama Gastón Gede, que también le comenté la idea, empezamos a trabajarla, también nos llevó bastante tiempo porque fueron unas hermosas ilustraciones, alrededor de, no me acuerdo si fueron 11, 12 ilustraciones que después animamos, donde tratábamos como esto, de buscar atmósferas dentro de ese mundo de Gustavo y tratar de recrearlas, ¿no? Tratar de darles movimiento a partir de distintos elementos que encontramos en ese universo que él planteaba. Y con eso, con material de archivo y con los distintos testimonios que os digo, no ahondaban sobre el dato, sino sobre momentos, ¿no? Sobre instancias. A mí me gusta definir el documental como cápsulas conceptuales alrededor de Gustavo, todas desde el lado de cómo concebía él su obra, ¿no? Su relación con los aparatos, con la tecnología, cómo se internaba para la composición de sus obras, cómo era su relación con lo audiovisual, con el videoclip, cómo era el rigor de él en el momento en el estudio, en fin. Eso básicamente fue como el proceso y el proyecto. De eso se trata, digamos, el documental. Bien, y de la experiencia de la realización, ¿cuál fue la cuestión que más te sorprendió? ¿Qué llegaste a conocer de Gustavo Cerati o del movimiento de Soda Stereo a nivel latinoamericano que te haya llamado más la atención o sorprendido? Sí, lo que pasa es que Gustavo, para mí, o sea, Gustavo obviamente es argentino, obviamente es porteño, pero es que Gustavo en el resto de Latinoamérica tiene una importancia muy grande. O sea, Gustavo yo creo que debe ser de las personas, de los artistas latinoamericanos más importantes que hay, ¿no? Entonces todos los latinoamericanos crecimos con Gustavo, de una u otra manera. Inclusive, eso también yo lo advierto, yo nunca fui un gran fanático de la música ni de Soda ni de Gustavo. Ni lo sigo siendo, soy un gran admirador, pero es que he conocido fanáticos que realmente todo el día piensan en Gustavo Cerati, ¿no? Yo soy un tipo que admira su trabajo como admiro tantos otros músicos, pero era indudable que desde pequeño siempre estaba como la figura de Gustavo Cerati y de Soda Stereo como rondando, ¿no? Digamos, la escena musical y artística argentina. Y siempre me había llamado la atención, sin ser un fanático, siempre me llamó poderosamente la atención cómo atraía, cómo se presentaba, cómo armaba sus shows, cómo se notaba que tenía una capacidad de persuasión muy, muy alta. Entonces, eso me llevó poco a poco como esa fue también una de las razones que me llevó como a involucrarme con este discurso, con el armado de este discurso. Pero en ese, digamos, armado, lo que más me sorprendió
y una de las cosas que me pareció como importante remarcar y subrayar en el documental es el nivel de ímpetu y de obstinación de parte del artista, ¿no? Hay una idea, suele haber una idea de que la persona que se vincula con los procesos creativos y artísticos se encuentra con la obra de manera espontánea, ¿no? Que de un momento a otro, como que un día se le dio una idea a la cabeza y entonces, ¡pum!, surgió el arte, ¿no? No, detrás de todo artista hay una metodología, un rigor, hay una manera de encontrarse con las ideas, hay un proceso creativo, y eso él lo tenía clarísimo. Y ese nivel de rigor y de ímpetu y de compromiso que él tenía, digamos, con lo que hacía, era lo que más me sorprendió, ¿no? Sí, era un tipo que tenía una cierta, era un tipo que tenía una capacidad, pero también tenía un altísimo nivel de compromiso con lo que hacía. Y eso me parece importante reflejarlo hoy en el documental, que la gente diga, mira, está bien, puede que no sea el mejor, puede que no vaya a ser nunca el mejor, pero tal vez si me comprometo con lo que hago y le pongo ímpetu y energía, puedo llegar a conseguir de pronto alcanzar mis metas, ¿no? Y eso está ahí reflejado en el documental. Y desde el nivel de realización, pues, no, las lindas jornadas que se armaban con cada uno de los entrevistados, ¿no? Encontrarme con ellos y poder dialogar sobre Gustavo, era muy emotivo, pero también fue muy difícil, ¿no? Poder convencerlos de que participan en el documental. Porque hay una cuestión también hermética sobre desde dónde se habla y para qué se habla sobre Gustavo, ¿no? Claro, claro. Y decías también que utilizaste partes de animación. ¿Cómo se integró eso con lo más propio documental, como el testimonio o el material de archivo? Iban marcando, digamos, ciertos momentos dentro del documental. Era básicamente eso. Era como que cuando se habla, digamos, en algún momento, Tweety González, que fue tecladista de Soda y uno de los grandes productores, digamos, de la música latinoamericana, mencionaba que Gustavo era como una especie de buceador de sonoridades. Entonces, bueno, quisimos armar como una idea de un Gustavo que se sumergía en esas sonoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese Gustavo inmerso en ese terreno o en ese mundo de sonoridades? Y eran como situaciones así, aspectos que, por ejemplo, se estaban hablando y uno terminamos como a hacer énfasis de eso que se está hablando con la ilustración, ¿no? Lo que pasa es que para eso también tuvimos como dos etapas. Una en la que diseñamos, yo le pasaba las ideas a Gastón y armamos como un boceto, y después ya sobre el final volvimos y la replanteamos de cara a que quedaran mucho más inmersas, digamos, Claro. o dialogaran mucho más con el material, ¿no? Entonces decíamos, bueno, aquí se está hablando, ya sabemos que esto está acá digamos, para darle impulso a esto, pero pongámosle este otro elemento como para terminar de remarcar esto que se está diciendo, ¿no? Para subrayarlo, ¿no? Bien. Pero por Igual el suerte, recorrido. digamos, Decime. sí. No, que por Eh, suerte quedamos muy conformes, ambos. Buenísimo. Bien. ¿Llegó a tener algo de exhibición el documental? Sí. Sí, lo que pasa es que nos frenó toda la pandemia. El documental había sido seleccionado ya para 3 festivales antes de la pandemia. Iba a participar acá en el Bafisi, se iba para Guadalajara, en México, que es un gran festival también, y iba para un festival que se llama Inedit en Chile. Todo eso iba a ser abril, sí, no, era marzo, abril y mayo. Y todo eso se cayó, se suspendió. Y ahora, a mitad de año, hace más o menos como 3 semanas, estuvo en un festival independiente que es como el Bafisi, pero en Bogotá, que es la ciudad donde yo viví gran parte de mi vida antes de venir acá. Y le fue muy bien, fue una de las películas más vistas en el festival. Fue hecho el festival a través de una modalidad virtual.
¿no? Toda la gente era como una especie de festival, pero estilo plataforma Netflix, donde durante un determinado tiempo la gente podía acceder para ver la película. Y lo bueno es que no era solamente, la gente no lo podía ver solamente en Colombia, en Bogotá, sino lo podían ver en todo Colombia. Y la verdad es que la devolución fue muy positiva de la gente. eh, me, me escribían por redes y por mail, así, me pedían notas, pero más allá de eso digo, el efecto en la gente, ¿no? La gran mayoría como muy contentos eh, de ver que el material los emocionó, o sea, me transmitían que el documental los había emocionado, que los había metido en el mundo que había querido construir. Entonces, no, la verdad que fue muy bueno y allá en el Indivo, en Bogotá, ganó premio al público, que para una película es muy importante el premio al público, ¿no? En un festival. Yo reconozco, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el tema de los festivales, eh, porque los festivales son espacios idóneos para la formación de públicos también, ¿no? Entonces yo Sí. no quiero todavía pensar en una estrategia, digamos, de subir una plataforma grande. No la veo en Netflix, por ejemplo, la película, porque no es una película para Netflix. Entonces yo imagino más como una cuestión del día de mañana, un cinear, por ejemplo, Ujú. unas plataformas un poco más asequibles, eh, donde haya una movida más cultural y no tan comercial, pero yo quiero seguirle dando, digamos, dinámica al documental en festivales y si todo sale bien ahora en finales de noviembre se hace el de Guadalajara, entonces la película estaría ahí y en diciembre posiblemente en el de Chile que se va cancelado. Y yo espero entrar en 2, 3 festivales más y ahí sí ya después pensar en una situación más de plataforma, ¿no? Que sería más a principio de año. Bien, cinear seguramente. Seguramente, ojalá. Bien, ojalá, sí. Bien, tu productora también tiene otros laburos. No, contame, ¿qué vamos a decir de un hombre alado? No, Ah, no, no, te no. decir, tu productora también tiene Malcriados. También tiene otro documental sobre la piedra movediza de Tandiles, ¿puede ser? Sí, pero no, pero lo estamos terminando. Lo estamos terminando. Ah, Por suerte, logramos hacer el documental, filmarlo antes de iniciar la pandemia. Ya veníamos montándolo, veníamos editándolo, pero logramos, digamos, en este contexto de pandemia, articular una manera de trabajar con el montajista a través de internet, compartiendo la pantalla del Zoom. Entonces vamos trabajando sí. así, corta acá, ahora hagamos esto, o suspendamos durante 1 hora y media y trabajan esto, nos vemos dentro de 1 hora y media y vamos viendo el material cómo avanzó. Es un documental sobre la piedra movediza de Tandil, eh, donde al parecer todo surgió de una idea de un amigo con el que estudié allá cine en Tandil, eh, que fue el investigador del proyecto, y un día me vino y me planteó, mira, yo un día me puse a trazar lineal, él es espeleólogo. Espeleólogo son las personas que estudian las cuevas y que investigan en las cuevas, y también conoce muy bien todo ese paisaje serrano, lo conoce muy bien. Es más, cuando llegué allá íbamos los dos a escalar por las sierras y todo el asunto. Pero un día vino y me planteó una posibilidad de que todas esas piedras, porque la piedra movediza no es la única piedra, digamos, paradigmática de la zona. Hay muchas otras, y otras que se perdieron antes de que se cayera la piedra movediza, porque, pues, para los que no lo saben, por ejemplo, Tandil es un gran lugar donde ha habido picapedreros y gran parte, digamos, de muchas de las piedras y de los adoquines de Buenos Aires, por ejemplo, fueron construidos con piedras de allá de Tandil, ¿no? Y no solamente de Buenos Aires, sino gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay grandes canteras, ¿no? Y muchas cosas de las que habían ahí se destruyeron. Pero él trató de hacer un relevamiento de esos lugares más importantes y empezó a darse cuenta que hay unas posibles conexiones entre esas distintas piedras que están relacionadas con fenómenos astronómicos.
y sobre todo con los solsticios y los equinoccios. Entonces me contó eso, yo le dije, no, pues ahí hay un documental, y empezamos también hace como 3 años y medio con esta locura de documental, y esperamos que antes de terminar el año ya tengamos el corte final. También es un largometraje documental, pero es un, yo estoy muy contento también con ese trabajo porque seguramente va a llamar muchísimo la atención también. Sí, sí, puede ser. ¿Hay alguna otro documental sobre la temática que tengas de So, referencia o de, 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 de la de piedra? Tandil, sí, O de la... sí, de la piedra, pero no abordado como lo estamos haciendo nosotros. No, o sea, no hay ningún trabajo, digamos, que haya abordado el tema de la relación de las piedras con lo astronómico. Y eso, Ujú. digamos que ese es el gancho, o esa es la particularidad del documental. Si hay otras piezas que han hecho, hablando sobre la historia de la piedra, pero lo que pasa es que nosotros no queríamos, como simplemente como hacer un recuento histórico de la piedra, sino queríamos como resignificar ese paisaje, y sobre todo en ese proceso, darle validez a todo ese paisaje natural que hay en Tandil, que es muy bello, ¿no? Mm, Justificarlo, seguir evitando la acción de los picapedreros y de la destrucción de las sierras, ¿no? También darle valor a legados ancestrales en La Pampa, ¿no? Que ese es el sí. propósito del documental, ¿no? Muchas cosas que se han perdido, una mirada eh, ancestral sobre esas tierras, ¿no? Claro, sí, generalmente, yo no conozco mucho del tema, en particular de la piedra de Tandil, pero sé más que una cuestión histórica o incluso turística. Lo que estás contando vos Claro, no he visto claro. nada. No, sí, sí, pues que todo eso, pues eso ya ustedes saben el tema de todo lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires y cómo fue ese aplanar, ¿no? de cultural en la provincia de Buenos Ujú, Aires, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Entonces ahí hubo sí, una serie de etnocidios, no solamente, hubo un etnocidio también cultural, ¿no? Por decirlo así, por denominarlo ujú, así, donde hay todavía vestigios de lo que fue ese terreno para antiguos habitantes de las Pampas, ¿no? Entonces, sí, un poco es recuperar eso, ¿no? Por lo menos que la gente sepa que había una conexión con la piedra, no con el concepto de la piedra. Es que la piedra es un elemento fundamental, ¿no? En todas las concepciones, en todas las civilizaciones. Entonces, como pensar también la piedra no fue, esa piedra de movediza, nosotros no la planteamos como un elemento que fue producto del azar de la naturaleza, sino como que nos gusta pensarlo como que fue también un- un- una decisión, digamos, deliberada de pronto de unos antiguos pobladores de La Pampa. Nos damos la licencia de hacerlo, ¿no? Obviamente entraremos y hemos entrado en discusiones ni siquiera con discusiones, porque nos han cerrado la puerta algunos antropólogos y arqueólogos, pero otros se convencieron de que lo que le estamos planteando puede llegar a ujú, tener lógica, y se sumaron también a la propuesta. O sea, tenemos personas que tienen geólogos, eh, tenemos un doctor en astronomía, tenemos, no lo quiero revelar porque si no me extendería muchísimo, bueno, pero, tenemos, no voy a ahondar, pero tenemos al gran maestre de la masonería argentina, también hablando en el documental, porque ellos tienen una relación simbólica también con la piedra y con el tema de los astros. Una descendiente de Tehuelches, eh, eh, que vive ahí en Tandil. Entonces, como que logramos entre todos, y otros arqueólogos que también, y otros investigadores de las universidades de la zona, de la Universidad del centro de la provincia de Buenos Aires. bien. Ahí en las preguntas, Leandro González te
te preguntaba sobre cómo es el proceso de hacer una película profesional y si tuviste apoyo del Inca o de alguna otra institución en particular para la reducción, esta, la de la piedra y también la de Cerati. Mira, empiezo por la primera, bueno, sí, voy por la primera parte. Lo que hace una película profesional es la capacidad cuando hablamos al principio de pensar una pieza audiovisual, yo creo que es importante, inclusive esto lo digo, una falencia que yo veo muchas veces en las carreras vinculadas con lo audiovisual, y es que solamente se trabaja sobre el proceso de realización, ¿no? Entonces, cómo poner la cámara, dónde ponerla, cómo setear la cámara, dónde poner la luz, cómo grabar sonido, y después cómo montar y listo, ¿no? Yo creo que a mí me gusta pensar el proyecto desde la idea hasta el proceso de difusión final, ¿sí? Cómo poner en contacto esa idea con el público, ¿no? Y yo a mí me gusta denominarme no como director, sino como realizador audiovisual. Y el realizador audiovisual es una persona que está digamos, en todo el proceso que se desencadena desde la idea hasta ese contacto con el espectador. Y me gusta participar activamente en todos esos procesos. No me gusta abandonar la película como diciendo, bueno, aquí mi rol llegó hasta acá y entonces miraremos a ver si aparece un productor o un distribuidor que la agarre y se encargue de esa parte. Me gusta entonces seguir todo el paso a paso en todas las distintas etapas, y yo creo que eso es lo que, digamos, las producciones independientes que he hecho, en las que trabajo, terminan teniendo ese carácter profesional, porque me gusta que cumplan cada una de estas etapas, ¿no? Me gusta pasarla por la realización de un teaser, me gusta me gusta buscar fondos, me gusta buscar aliados, buscar cartas de apoyo, me gusta la generación de un proyecto, después el trabajo de montaje, presentar el proyecto a distintos festivales, digamos, de postproducción, después tratar de buscar posibles distribuidores o generar mecanismos de difusión a través de redes, y si no es a través de redes, poner en contacto la película con programadores de festivales, y eso le va a dar cuerpo a la película en ese andar que cuando ya llega el momento de la difusión está medianamente sólida. Entonces siempre me ha dado como la mala posibilidad de ponerla ya después de ese devenir y de ese deambular mucho más fácil en contacto con personas que la terminan posicionando, digamos, en algún lugar donde entre en contacto con un potencial público, ¿no? Que le dé, digamos, que termine de construirla, ¿no? Que termine cuando digo termine de construirla es porque para mí el espectador hace parte del proceso también de la película, ¿no? Es quien finalmente la termina decodificando y generando sentido, ¿no? Yo creo que lo básico es, tenés una idea, bueno, laburala, ¿no? No la soltés. Hay momentos de frustración, de dolor, de mucha insomnio, pero el objetivo es yo no la abandono y sigo, ¿no? Como que, porque después me va a venir a mí un efecto de satisfacción que va a ser mucho mayor que la frustración que estoy viendo en ese momento. Entonces, eso al final la gente que de pronto en un principio dice, no, mira, no, pues tengo una idea así como tal, y quién sabe si llegará. Después cuando lo terminan realizando dicen, no, está bien, la terminó. Mira. Y le dice, mira, y fuera de eso funciona. Y fuera de eso, mira, entró en un festival. Bueno, está bien. Entonces ya no, ya se abandona el carácter de no profesional, ¿no? Pero siempre dentro de una línea o dentro de un modo de producción muy independiente, ¿no? Que es el que me gusta transitar a mí. Porque lo independiente no tiene que ver con cuánta guita tengo yo para la realización de mi contenido audiovisual, ¿sí? Lo independiente tiene que ver con qué tanta libertad yo tengo de poder construir el discurso como yo quiero, ¿no? Cuando vos dejas de ser independiente, cuando viene alguien y te asigna la manera en que vos tenés que construir o articular ese discurso, ¿no? Bien. Y la segunda parte era lo del Inca. Sí. Ha sido difícil, yo tengo que confesarlo, no es sencillo, no es sencillo. Yo le doy un valor altísimo
el Inca es, tenemos que cuidarlo entre todos, cada vez que quieran meterle la mano hay que salir urgentemente todos a tratar de que el Inca no se lo toque, hay que protegerlo, pero yo creo que todavía no termina de ser apto para ciertas personas que no estamos dentro de un modo industrial, ¿no? Ujú. Eh, hay unas ciertas vías que sí lo permiten, como las vías la vía digital, por ejemplo, eh, que sí te permite, de documentales, que te permite, digamos, sin tener grandes presupuestos o una gran estructura, digamos, financiera detrás, poder acceder a ciertos subsidios, pero a veces hay una cuestión también como de tiempos y de burocracias, que el que no esté preparado para eso lo agota, Claro, lo agota. Y eso ha sucedido en algunos casos con algunas propuestas que he tratado de presentar. Inclusive, estos dos proyectos los presenté para la etapa de postproducción, eh, pero pues obviamente todo el tema de la pandemia y hay unos tiempos ahí que son larguísimos y entonces lo que inicialmente pides, eso se termina como al cabo de no sé cuánto tiempo puede llegar a salir y ese dinero que pensabas en un principio que te iba a servir, después ya no te sirve para tal. Y hay unos procesos en ujú, los que de la película que te obliga a seguir avanzando con ella sin esperar eso, porque si no se detienen y entra en unas mesetas la película sin dinámicas o sin impulso. Entonces yo tengo que seguir accionando, yo no puedo esperar algunas veces al del Inca porque se me dificulta, ¿no? Y sí, sobre todo para los que venimos del sector independiente que dependemos tanto como de, bueno, salió esta plata, o me apareció esta plata, o me salió este trabajo, y con esto cubro tal cosa. Yo lo tengo que hacer de manera inmediata, yo no puedo estar esperando a que me den decisiones de otro lado para seguir avanzando, ¿no? Yo creo, y claro. sobre todo, lo que pasa es que en los últimos 4 o 5 años, antes, obviamente, eh, desde sí, 6 años, el modelo de lo que es el cine cambió, ¿no? Más o menos de la llegada, más o menos no, desde la llegada de Macri al poder, ¿no? Hay una idea de que se abandona la idea de la importancia de lo cultural para darle más relevancia a la idea de entretenimiento, ¿no? Entonces, Ujú. tratemos de darle más financiamiento a pocas producciones que sean muy buenas, porque esas son las que nos dan rentabilidad y abandonemos la idea de las pequeñas muchas que no nos dan rentabilidad, pero que ayudan a la cultura y abrir el panorama de discursos, ¿no? Y el espectro de discursos. Sí, por suerte ya no Entonces, está ese. por suerte, por suerte. Por suerte, pero nos Y, agarró también una situación de pandemia terrible que, sí, que, que también pues no sé cómo se vienen replanteando y se vienen haciendo esfuerzos de parte del Inca para mirar a ver cómo no perder, o por lo menos darle ciertas dinámicas. Hola. hola, ¿estás? Ahí volví. Sí, estoy. Sí. No sé qué pasó. Eso es por nombrar a algunos, viste, que dicen que dan mala suerte. Acá, Habrá sido por eso. No lo nombremos total, más y sigamos. totalmente. Entonces, Y entre las eso, dos, a ver, espera, ¿vos me sí, escuchás bien? sí, te Yo escucho también, bien. ahora te escucho bien. Entre las dos películas, ¿no? La de Cerati y la de Tandil, ¿qué relación le encontrás dentro o cómo surgen las ideas, ¿no? Pues son bien distintas. ¿Cómo se te ocurre o cómo saltaste de una a la otra? Son dos ideas que vienen hace mucho, que vos venís trabajando hace mucho y se dieron ahora o se dieron cuando se dieron. No, ¿Cómo pasó hay eso? un punto de conexión y después te respondo lo otro. Hay un punto de conexión que tiene que ver con la idea de lo geométrico, ¿no? Hay una Ujú, idea de Tandil de una serie de relaciones en el que nosotros, digamos, planteamos
la idea de que hay una geometría sagrada, digamos, que regla esas posibles relaciones entre esas distintas piedras del paisaje serrano, y lo que lo une, digamos, al concepto lo de Cerati es que Cerati era un geómetra de la música, ¿no? Era un tipo que concebía las relaciones a través o sea, la música la concebía a través de proporciones y de relaciones, ¿no? Como todo músico, ¿no? Y yo creo que él era como decía Charlie, él era un arquitecto de la música y le gustaba esa idea como de relación, que todo estuviese como medianamente concatenado, ¿no? O vinculado entre sí. Y ahí hay un poco, digamos, de vinculación entre esos conceptos. Por eso es que uno ve la obra de Gustavo y hay tanta geometría, ¿no? Hay mucha estrella, hay mucha idea hay una idea medio masónica también en Gustavo, en el mundo de Gustavo, entonces, de los solsticios, de los equinoccios, le gustaba mucho, digamos, la cultura maya. Entonces, digamos, ahí hay un punto de relación como para responderte esa pregunta, pero realmente los procesos surgen en la medida en que yo digamos, a los alumnos, a los estudiantes, les digo, si tienen una idea, traten, por lo menos cuando la tienen, de bajarla a 5 líneas, ¿no? Y la anotan, ¿no? Lo que yo suelo hacer es hacer una storyline, tratar de escribir la idea en 5 líneas y dejarla ahí. Y la voy tomando y la voy madurando con el tiempo, después al mes vuelvo y la agarro y entonces eso adquiere otro cuerpo, otra dimensión y lentamente con el tiempo digamos, va elevando, ¿no? Entonces después se me ocurre contactar a un posible diseñador gráfico que de pronto le haga una propuesta gráfica al material. Después voy en contacto de algún productor o alguna productora que me pueda llegar a colaborar, o algún ilustrador, supongamos. Y entonces ahí empiezo a ir diagramando, digamos, el mundo que quiero transitar. Pero básicamente la relación que yo tengo con lo que yo hago es me gusta pensar que cada proyecto es para mí un aprendizaje, también es una invitación a un aprendizaje, a un conocer, ¿no? Es como decir, bueno, parto de acá y descubro tal cosa con este proceso, ¿no? Entonces, si no tengo esa relación con eso que quiero trabajar, como que no me sumerjo en eso. Debo tener también una cuestión casi como sacra o espiritual con eso que quiero encarar, para poder para no agotarme, ¿no? A los 6 meses Claro. y decir, bueno, la verdad es que no, cómo me arrepiento de haber iniciado esa idea, no. Y eso lo sabe uno muy rápidamente, uno sabe cuando con el tiempo uno se va dando cuenta, esto a los 6 meses o al año no me va a seguir interesando, entonces directamente no me meto por acá. Y me gusta relacionarme mucho con gente. Pienso más en la producción audiovisual como una relación de horizontales y no de verticales, ¿no? Donde me gusta más el que prime el humano, donde me pueda relacionar con el otro de igual manera, concibo que el otro que viene y me aporta es fundamental también para el proceso que yo estoy llevando adelante, entonces trato de escucharlo, y de construir a partir de la voz del otro, ¿no? Porque siempre es mucho más poderoso en esa simbiosis lo que surge del diálogo entre dos personas, que lo que yo pienso solamente de esa idea, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, para ir cerrando, porque estamos con algunas dificultades técnicas y además nos da 1 hora Instagram, así que eh, primero aviso a los que están mirándonos que cualquier pregunta que quieran hacer Felipe lo pueden hacer, y después también para contarles a aquellos que sean estudiantes de la licenciatura en comunicación que con Felipe estamos recibiéndolos o coordinando de cierta manera lo que está relacionado con la convocatoria que realiza el Estado argentino en relación a la comunicación estratégica referida a la campaña de prevención y de información sobre COVID-19,
hay una campaña vigente para todas las universidades nacionales para que desde estudiantes o distintas organizaciones dedicadas al audiovisual o que trabajen en medios, puede ser radios locales, eh, realicen piezas, ¿no? Pueden ser podcasts, pueden ser videos breves para redes sociales o algún tipo de imagen fija relacionada con lo que tiene que ver con los medios de prevención o de información relacionada a la pandemia. Así que cualquier cosa a quienes sean estudiantes, estén interesados, interesadas, nos escriben o escriben por acá, ¿no? Por Instagram y le vamos a estar contando bien de qué se trata. Así se ponen manos a la obra aquellos que quieran trabajar. Bien. Y por último, entonces, algo que quieras comentarnos como positivo de este momento de pandemia o más en tu caso, que tiene que ver con el contacto, ¿no? Con los testimonios o con trabajar con gente, ¿no? A veces se piensa que la cuestión audiovisual es del realizador que está pensando en su casa, ¿no? Que crea el guión y en realidad es de trabajar con mucha gente. ¿Qué sacas de positivo o no, o de negativo de estos meses? ¿Me escuchas ahí? Porque creo que no tengo Ahí te imagen. escucho. Sí, pero No tenés creo que no. imagen, pero se te escucha bien. Bueno, Se te escucha bien. perfecto. Mira, obviamente, pues me preocupa todo el tema de lo que sucede, ¿no? Porque pues la economía, sobre todo en el sector audiovisual, pues está muy golpeada y en el sector de lo artístico y lo creativo está muy golpeada. Por suerte, pues, como hablábamos, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por mantener la flota. No sé qué hubiera pasado con otras personas No en lo el poder, nombres, no lo nombres. pero la verdad es que yo veo también este tipo de situaciones siempre como oportunidades, ¿no? Como a ver qué más puede aparecer, qué más, estoy muy atento, me encanta estar como, es cuando tengo tiempo me meto a ver qué está apareciendo, qué está saliendo, qué están haciendo unos, qué están haciendo los otros, porque de todo eso me sirve a mí para ampliar mis posibilidades de audiovisuales, ¿no? Y de seguir construyendo, ¿por qué no discursos audiovisuales de otro tipo, donde la idea de lo cinematográfico del film de 1 hora y media no esté presente, sino que de pronto puedan indagar en otras formas audiovisuales, ¿no? Me interesa mucho eso. Me interesa como pensar qué está sucediendo hoy por hoy en la televisión, qué sucede en las redes sociales. Yo le doy mucho valor a lo que sucede en las redes sociales, a los videojuegos, por ejemplo, a lo que aparece, toda la comunidad de los videojuegos. Trato de no estar al margen de todo eso, porque ahí es donde va a estar, digamos, lo más importante, de ahí va a surgir lo más importante en relación a los nuevos formatos audiovisuales que se van a presentar en los próximos años. Entonces, el día de mañana que siga creyendo que esto es simplemente cuestión, que lo audiovisual simplemente es cuestión de pensarlo desde una mirada plenamente cinematográfica, ese día creo que me voy a estancar, ¿no? Entonces, trato de estar como muy en contacto con las últimas tecnologías y con el devenir de lo que sucede en Internet, ¿no? Muy bien. Bueno, Felipe, te agradecemos por tu tiempo. Agradecemos a los demás que se sumaron y nos estamos viendo quizás dentro de poco. Y si no, bueno, seguiremos con el Bueno, contacto así esperemos que mediado sí, por tecnologías. esperemos que sí, Pablo. Y vamos siguiendo y obviamente un saludo a todos los que se sumaron. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, Pablo, a vos. Chao. Chau, chau.